no hay celo. No hay, sienten que hablar cualquier tema de motivación, de superación, y no es que está mal. No, claro que no. Pero podemos tomar un tema. La Biblia es el manual que instruye para todo tipo de temas. Vamos a hablar de autoestima. Pues vamos a ver qué enseña la Biblia. Todo lo que necesitamos. Pero muchas veces buscamos personas preparados en un área sin Cristo en el altar. Y el Espíritu Santo es contrictado por eso. Porque el pueblo de Dios siempre tiene a sus ovejas dispuestas a hacer todo por Él. Pero muchas veces nosotros como líderes nos cegamos. Porque Él está conmigo desde mis inicios. Pero que Él no está predicando a Cristo. Dios le bendiga, familia. Estamos aquí en una entrega más de Vasos de Honra, tu programa donde vienes a edificarte, donde Dios te levanta, te restaura, te fortalece, y esa es una entrega más. Así que por favor comparte este programa, quédate ahí, no te muevas, dile a alguien que necesite una palabra, porque hoy tengo un invitado que de verdad tengo la oportunidad y el privilegio de ser su pastora también, el pastor Pedro Pimentel. Pastor Pedro, salude por favor. Dios bendiga y Dios guarde. Gracias a todas las personas por esta sintonía. Gracias a ustedes, pastora, a nuestra madre, nuestra pastora, por esta honra de estar aquí en este programa que verdaderamente está cambiando la atmósfera en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque hablar de honra y de vaso es de hablar de una vasija frágil que necesita un líquido especial para que no sea derramado. Amén, amén. Dios ha sido más que bueno. Y de verdad que el Señor hace como Él quiere, con quien Él quiere. Eso siempre lo decimos acá. Pastor Pedro, el tema que usted me habló es un tema muy, de verdad, no voy a decir importante, porque la palabra de Dios toda es importante, pero es un tema que es muy necesario en este tiempo, porque crea a veces confusión. ¿Correcto? ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar en estos minutos de lo que es el celo por la casa de Dios. Pero cuando escuchamos celo, y más si la persona no conoce mucho la palabra, si es un nuevo creyente o alguien que no es cristiano, entiende que es celo de tú estar vigilando, de estar atrás, como un celo como se le tiene a una pareja, a un amigo. No. Aclárenos eso, por favor. Aclare eso, por favor. Porque el celo en la casa de Dios está estrechamente relacionado a lo que es la vida como cristiano, cómo nosotros vamos hacia afuera. Y cómo nosotros mostramos a Cristo hacia afuera refleja el celo que nosotros tenemos por la casa de Dios. Porque tener una vida cristiana en desorden implica que en lo espiritual también hay desorden. Claro. Pero tener una vida en Dios ordenada implica que hay un celo en lo de Dios. Y todo lo que tú ves en tu entorno tiene que estar alineado al orden de Dios. O sea que cuando usted habla de celo, este celo del que vamos a hablar estos minutos, tiene más que ver con el respeto que yo tengo a lo de Dios. A lo de Dios. Cómo yo veo lo de Dios y el valor que yo le doy, el lugar que tiene Dios en mi vida. Por tanto, como yo lo valoro, se va a proyectar, se va a externar, ¿verdad que sí? Correcto, así es. Adelante, pastor. Así es. Si me voy a la palabra, en el Salmo 69, específicamente los versos 9 y 10 expresan el celo por la casa de Dios, donde ¿quién? David habla de que Dios consume en él al ver cómo está el pueblo, cómo está la casa, cómo está el tabernáculo de Dios, cómo él se enfrenta, llora al ver cómo se está moviendo el pueblo en ese entonces. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, Cristo llega en un momento y encuentra la casa de Dios en desorden. Sí. Entra en la casa de Dios y encuentra un mercado cualquiera. Entonces Cristo entra y en celo por lo de Dios. Muchos inconversos, muchos amigos ven a Cristo como un malcriado. Y tú dirás, ¿por qué? Porque empezó a romper, empezó a voltear, empezó a tirar. Cristo no era así. Lo que a Cristo lo llevó a esa actitud fue al ver el desorden en su casa. Y hoy día en muchos lugares se está manifestando el desorden porque no tienen un orden en lo de Dios. Muchas veces utilizan el término no porque el espíritu es libre y es como diga el espíritu. Y no es así. El espíritu tiene un orden y si hay alguien en la dirección, Dios habla y muestra y dice. Pero hoy día en muchos lugares se habla de celo
y se habla de vestimenta, y no es así. Es celo por Cristo, es celo por nosotros, guardar nosotros como personas, como seres humanos, esa perla preciosa que Cristo pagó por nosotros. Esa perla preciosa que Él se despojó para que nosotros podamos decir hoy día que le servimos a Él. Sí, pastor, usted sabe que usted hablando usted y yo escuchándole aquí, yo me remonto a unos años atrás donde en ignorancia nosotros confundimos celos a veces con rebeldía. Se dan los dos casos, porque Correcto. yo puedo testificar que hay momentos donde como profeta tú ves que los demás están haciendo cosas que están mal, o no los demás, porque todos hacemos cosas que están mal, pero tú estás viendo el mal proceder de alguien, la mala conducta, estás viendo tal vez cómo no se está manejando bien tal líder, y eso a ti te absorbe por dentro, te consume, te quema, pero si tú no tienes el carácter de Cristo formado, Ahí está. tú puedes entrar en lo que es una rebeldía contra ese líder. Correcto, así es. Porque yo lo testifico porque lo viví. O sea, hay momentos donde tú no estás de acuerdo con algo, pero tampoco el celo que tú sientes por lo de Dios no te da derecho a ti de faltar el respeto al líder o de hacer las cosas a tu manera. Por eso es que Cristo, cuando Jesús llega al templo, él encuentra un monopolio. Un monopolio. ¿Pero cómo? De abuso, donde esta gente, los cambistas, le decían al pueblo que no calificaba la ofrenda que llevaban para que le compren la ofrenda a ellos, para que tuvieran que comprarle el palomino a ellos, para que tuvieran que consumir el dinero a ellos. O sea, y estaban haciendo como ellos querían. O sea, ahí había un abuso de poder. Ahí Así se es. estaba vendiendo y tergiversando lo que tenía que ser santo. Entonces nosotros estamos para ver lo que está mal. Pero ¿de qué forma, pastor? Hay un celo que es el celo vicenciano. Y el celo vicenciano está totalmente relacionado por el celo de lo que Cristo hizo en nosotros. Y nosotros como creyentes debemos de entender que cuando Cristo en ese momento hace lo que hace, era porque su casa se estaba mercadeando. El monopolio, como usted decía, autorizado por las altas jerarquías del Sanedrín, lo llevaba a ellos a usurpar, Claro. a vender y a hacer cosas que delante de Dios no eran lo correcto. Pero la exégesis para estos minutos es que nosotros debemos de aprender a ser celosos con lo de Dios. Amén, así es. ¿Por qué? Porque no podemos quedar de brazos cruzados viendo una injusticia. Yo recuerdo en una experiencia vivida con mi esposa que la maltrataron, la hicieron llorar y yo llamé al líder, le dije, si esa es la actitud, ella no va a ser parte de ese ministerio. Exacto. Porque al final el que sufre en su casa soy yo cuando ella llega. Ah, no, porque así es que se hacen las cosas. Y yo, pues entonces, como yo tengo mi reserva con eso, entonces ella sale de ese grupo y que trabaje en lo de Dios en cualquier otro grupo, en cualquier otra actividad dentro de la iglesia. Y ahí está como Dios la usa. Ella no se quedó sembrada, pero ella sufría por el celo. Porque ella veía que las cosas no se hacían como tenían que hacerse. Claro que sí. Y para no entrar en rebeldía, ella callaba. Ella callaba y aguantaba, como dicen aquí en República Dominicana, aguantaba callado. Pero nosotros como discípulos, con un carácter alineado al carácter de Cristo, debemos de comprender algo. Que el hecho de que yo hable y le diga a un líder con altura y respeto que las cosas no se ven bien, vamos a tratar de buscar otras estrategias, no es malo. No, claro que no, perfecto. Lo malo es la forma, la actitud con la cual se le llame, porque el líder como tal merece un respeto. Aunque esté mal. Aunque esté mal, porque él es el líder. David en un momento dijo, ay de mí si yo atento en contra del ungido. Y ya Dios había desechado a Saúl. Así es. Él era el rey todavía, aunque David era el ungido en ese momento, pero él no se atrevió a quitarle. ¿Por qué? Porque él respetaba el manto. Él tenía claro que en ese momento Saúl gobernaba. Por eso nosotros debemos de tomar esa parte de vivir pendiente hasta como se ministra en la casa de Dios. Amén. Porque ¿cuánta gente predicando y un pueblo voceando? Amén, gloria a Dios, aleluya, en una palabra sin fundamento. Sóplate.
Y no lo dije yo, que conste. ¿Cuánta gente aplaudiendo y brincando con una persona ministrando sin Cristo en el mensaje? Así es. Por eso hay gente que el espíritu se le entristece, porque el que está acostumbrado a hablar de Cristo, a predicar a Cristo, no encaja muchas veces en esos lugares. No encaja, pastora. No, porque sabe que Cristo es que Él es el ingrediente, el que no puede faltar. Es como que dígame, ¿cómo voy a hacer algo de Cristo y Él no está en el asunto? Y Él no está. No tiene sentido realmente. Ahora bien, es importante reconocer aquí, cuando hablamos de celo, estamos hablando de ese cuidado, de ese amor, esa pasión por lo de Dios, esa llama que hierve en nosotros, que nos consume muchas veces cuando estamos viendo la injusticia, cuando estamos viendo que alguien está gobernando pero injustamente, cuando estamos viendo que porque Dios es justicia, Dios es justo, ¿verdad? Cuando vemos que alguien está haciendo abuso de poder, cuando vemos que alguien está haciendo las cosas, está en pecado, pero sigue ministrando, sigue haciendo tal cosa, está mal, y sabemos cómo debe ser lo de Dios, pero el que está ahí lo está haciendo de esa forma. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo me siento mal, me duele, siento dolor, mi espíritu está contristado, está afligido, porque está viendo algo que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Así es. Pero, ¿cuál es el proceso? El proceso es poder reconocer, entender dónde está, cuál es la verdad, qué es lo que Dios quiere, y poder dar mi punto. Nadie le está diciendo que se quede callado, no se quede callado. Porque muchas veces nosotros perecemos por falta de conocimiento, lo dice la palabra. No, él es el pastor, entonces él le está haciendo así. Bueno, él es que va a dar cuenta a Dios, sí, y tú también que lo estás viendo y no haces nada para que la cosa cambie. Y no haces nada. Y si nos vamos a 1 Samuel, encontramos a un sacerdote que sus hijos que ministraban en el altar, todo lo estaban haciendo terrible, contrario a lo que el Señor tenía establecido. ¿Y qué hacía el sacerdote? De la vista gorda. Callado. ¿Qué hace el Señor? Levanta a uno para enderezar lo que está torcido. Seguramente ese chico de nombre Samuel tenía celo por la obra de Dios. Dice que fue entregado desde pequeño al altar, a vivir y a trabajar, a servir en el altar. Yo ministraba hace unas semanas atrás y yo decía que Samuel no dormía porque él tenía que permanecer despierto constantemente para que cada una de las vasijas de la menorá del candelabro no le faltara aceite. Para que esa llama se mantuviera encendida constantemente. Y eso lo hace alguien con celo. Si él hubiese hecho ese trabajo, pastora, de manera medalaganaria, Dios no lo llama a él. No, claro que no. Dios llama a otro. Y eso es lo que pasa con los hombres y las mujeres de Dios que tienen celo por lo de Dios. El que no siente celo siente envidia. ¿Cómo fue? Se fueron. ¿Y qué fue? El que no siente celo. Espérese. ¿Cómo fue? Repítalo, por favor. El que no siente celo por lo de Dios siente envidia por el celo de otra persona. Porque esa persona todo lo que hace lo hace con excelencia. Amén. Todo lo hace como lo enseña la palabra, como si fuera para Dios. No, y esa gente son las que te dicen, tú lo estás cogiendo muy en lleno, cógelo más suave. Tú ahora todo es iglesia, tú te volviste loca, fue. Así mismo. Todo es iglesia. Tú tienes que bajarle algo, vete al negocio, no, espérate. Los líderes, pastora, de todas las iglesias deben de cogerse en serio el llamado. Amén, claro que sí. Y yo lo puedo dar por testimonio. Porque esto es serio. Yo me cogí en serio el llamado desde que yo fui ungido como pastor de caballero. Y duré 6 años ininterrumpido como pastor de... Y yo me lo cogí en serio. Y yo me creía de verdad que era el pastor de esos chicos. Y salí de ahí siendo pastor. Gloria a Dios. Con una congregación. ¿Por qué? Porque ellos veían, los líderes veían que había un celo por lo de Dios, no un celo por lo personal. Exactamente, porque eso es lo que queremos dividir aquí, pastor. Por eso es que he hecho el énfasis, porque a veces a lo que yo tengo celo es a mi ministerio, a mi llamado, a mi unción, porque yo soy fulana de tal. No, pero que eso, el ministerio lo da Dios. Y eso es orgullo, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Pero cuando uno es celoso para que todo lo de Dios fluya bien, el que está acostumbrado a hacerlo mal es tu frente. Claro que es como yo le llamo, son los opositores. El mediocre. Sí, el mediocre. Sí, porque esa es la palabra correcta. Los enanos del evangelio, como le digo yo, los enanos bíblicos. Oh, wow. Sí, yo le llamo a ellos enanos bíblicos porque hacen críticas y cosas sin saber, porque no tienen un fundamento. Tienen un texto bíblico que quieren ponerlo en énfasis en una falta que ellos creen que se está haciendo. Pero no es así. Pastor, es que si usted quiere ver a alguien criticando,
Nada más tiene que ir al que no está haciendo nada. Así mismo. El que no hace nada, el que critica. Así mismo es. Ay, no, pero esa luz se debieron ponerla. ¿Y por qué no la pusieron allí? Yo la hubiese puesto allí. Sí, vea, hermano, pero no fue usted que la puso. Así es. Así es. Mire, pastora, Ezequiel en el capítulo 8 nos habla de en un momento determinado donde en la misma casa de Dios, pastora, pusieron imágenes. En la misma casa de Dios levantaron una estatua. Y Dios lo llevó y que tú ves, veo esto. Eso es para que tú veas ahora. Sal afuera para que tú veas cómo está todo. Gloria a Dios. Vete afuera para que tú veas que si aquí en mi casa no hay respeto, no hay celo por lo que yo establecí, ve afuera para que tú veas cómo está. Y eso está pasando hoy día. A un servicio le da lo mismo que vayan, que no vayan. Y no estoy, quiero que me preste atención, no estoy manipulando gente para que asista a las actividades ni nada, no. Lo que pasa es que si hay algo que prepara a una iglesia, se supone que la iglesia como parte del cuerpo de Cristo debe estar presente. Amén. Claro Y que eso sí. es parte del celo por la obra de Dios. Y también por el llamado al respeto, el asumir, el poder asumir el llamado, el poder asumir la responsabilidad que tiene. Yo oraba al Señor con la visita del pastor el domingo pasado para que Dios lo usara más que a mí. Amén. Y cuando Él me llama y me dice que si yo tengo un tema, yo le dije, sí, el que el Espíritu Santo le dé. Y el Señor le dio el tema que yo le oraba al Señor para que lo llevara. Gloria a Dios. Y yo me sentí más que contento. ¿Por qué? Porque muchas veces, pastora, el que no tiene celo se ofende con los mensajes de los pastores. Ay, Dios santo, Jehová. Son pullas, para ellos son pullas. Sí, son pullas, son pullas. El que no siente celo por lo de Dios, dice ahí, el pastor no está dando mensajes que edifiquen. Wow. Son 5 años. Y hemos visto de todo en la obra de Dios, que no es nuestra, porque el que está fundamentado en la palabra y tiene celo por la palabra, entiende lo que dijo Cristo, que Él ora al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. O sea, la obra que usted y yo estamos haciendo aquí en la tierra es de Cristo. No es nuestra. No es nuestra. Por eso yo le digo siempre a la iglesia, yo estoy para irme hoy mismo. Porque ya yo sé que tengo un pueblo preparado y que la obra no se va a detener porque esto no es mío. Y que todo fluya. Y que todo fluye. Y que todo fluye. Y eso lo hace también, pastora, cuando nosotros como pastores enseñamos a la iglesia el fundamento de la palabra. Amén. Porque una iglesia sin fundamento es una iglesia que no crece. Siempre lo decimos, una iglesia sin fundamento es una iglesia que no teme a Dios. Que ven a Dios como el Padre y ya. Pero que no ven a Dios como enseñamos ayer en el Salmo 49, como el Dios de confianza. Esa relación que hay que desarrollar con Dios, que hay que tener con Jesús, que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, que debe ser lo primero, que no es que Él es parte de mi día, que Él es lo más importante en mi día. En nuestros días de Es que Él es el centro, o sea, es que Él es el Señor de mi vida. Así es, decía el pastor Dionisio el domingo, que si Cristo no está en medio de tu trabajo, ¿qué tú haces en ese trabajo? Exacto. Que si Cristo no está en el medio de tu matrimonio, ¿qué tú estás haciendo por tu matrimonio? Porque Cristo es la esencia. Y si había uno que tenía celo por lo de Dios, era Él. Tenía tanto celo que dice Apocalipsis que se despojó de todo. Y despojarnos nosotros de algo cuesta. Y a Cristo no le importó nada. Yo decía, ministrándole a unos chicos ayer en la mañana, que si a mí alguien me dice que yo tengo que entregarle a Jesús Adrián para que el curso entero sea salvado, yo le digo no. Pero claro Dios entregó a su Hijo unigénito, no por mí, sino por toda la humanidad. Cristo en las iglesias, pastora, debe ser el centro. Amén. Es que sin Cristo el evangelio no tiene sentido. Pero hay iglesias hoy día que lo han sacado. Así es. Porque no hay celo. No hay celo. No hay, sienten que hablar cualquier tema de motivación, de y no es que está mal. No, claro que no. Pero podemos tomar un tema. La Biblia es el manual que instruye para todo tipo de temas. Vamos a hablar de autoestima. Pues vamos a ver qué enseña la Biblia. Todo lo que necesitamos. Pero muchas veces buscamos personas preparados en un área sin Cristo en el altar. Y el Espíritu Santo es contrictado por eso.
Porque el pueblo de Dios, Dios siempre tiene a sus ovejas dispuestas a hacer todo por Él. Pero muchas veces nosotros como líderes nos cegamos. Porque Él está conmigo desde mis inicios. Pero que Él no está predicando a Cristo. Exacto, ¿no? Y que hay una familiaridad, que entonces lo que hacemos es como alianza con el hombre. Y olvidamos que estamos aquí por un solo motivo, Así que es Dios. Que es Dios. O sea, no es fulano, no es tu hermano, no es tu tío, no es tu primo, es que es Cristo. Él es el centro, Él es la piedra angular, Él es la razón por la que estamos aquí. Entonces, cuando yo tengo celo por lo de Dios, cuando a mí me consume el celo por lo de Dios, yo voy a tener cuidado de que todo lo que se hable sea de Dios. Pero también voy a tener cuidado de no estar en lugares que a Dios no le agraden. Exacto. Porque hay dos vertientes, no es solamente que donde yo esté, Dios esté, es que yo no voy a ir a los lugares y no voy a estar con las personas que me van a querer sacar a mí de Cristo, que es el fundamento. Hace unos meses a mí me invitaron a un lugar y yo desde un principio dije que no iba. Amigos, familiares. Dije, no, tengo compromiso. Y tenía un compromiso. Y mucha gente se sintieron mal. Pero dígame, ¿qué hace el pastor Pedro Pimentel en un cumpleaños, por decir, de un primo hermano, promotor de una licorera, por decir, que lo que más es alcohol, con música secular al por mayor y detalle? No. Hay una reunión, vamos entonces a esa reunión. Porque el mismo Espíritu es quien contricta nuestro espíritu por el celo de lo de Dios. Porque aunque uno no lo crea, pastora, uno se contamina. Porque uno empieza a oír cosas, a ver cosas de tu misma familia y dice, ¿cómo? Y esto es así. Problemas, chismes entre primos que crecieron juntos. Y esto es así. Entonces, si es así, ¿qué yo hago aquí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Te aparta. Porque cuando el Espíritu Santo ve que usted tiene celo por lo de Dios, Él te aparta. No somos nosotros que decidimos, pastor, alejarnos de ciertas amistades y de ciertos familiares. Es el mismo Espíritu Santo que nos aparta, porque Él no va a permitir que su vaso de honra, amén, que nos hace incompatibles, no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea que al final no es cuestión de que, porque yo soy la más espiritual o el pastor Pedro es el más espiritual, que él es el santo querubín. No, es cuestión de que tiene un respeto por lo de Dios y que ha entendido un llamado, una responsabilidad, ha dicho que sí y sabe que tiene que conducirse a la altura del que lo está llamando. Y no obstante eso, pastora, mire, hay un celo tan fuerte. Dios está levantando hombres y mujeres con un celo fuerte por lo de Dios. Y no es para buscar contienda, ni buscar view, ni buscar fama. No. Es que si es para Dios, debe ser con excelencia. Amén. Pastora, y nada más no en la iglesia. No, claro. Nosotros debemos de reflejar a Cristo en todos los lados. Por supuesto. Yo le decía a una amiga, le comenté un estado, y él decía, wow, y eso que tú estás vendiendo, tú sabes de mi negocio. Y yo le dije, después tú sales criticando a las mujeres que se lo ponen y tú lo vendes. Esas licras deportivas, tú cuando estás evangelizando la criticas y la señalas porque te conozco, pero tú la vendes. O sea, le dije, amado, muy buen punto ese. Amada, usted tiene que orar a Dios para que le supla otro tipo de negocio. Porque tú como creyente, tú no puedes vender algo y exhibir algo en tu plataforma que es tuya, que la pagas tú con tu dinero, que tú sabes que delante de los ojos de Dios no está bien. Está mal. No está bien. Totalmente. Yo estoy demasiado de acuerdo con eso. Siempre yo lo he dicho. Cuando yo veo páginas o se puso una amiga mía. No, pero bueno. Cuando yo veo páginas de personas cristianas y eso, que están promocionando ropa que enseña todo el cuerpo, ropa que no está correcta que las mujeres que ni los hombres se pongan. Cuando veo que están promocionando muchas cosas que son, tú dices, pero ¿cómo es que cristiano? Porque como que no, ¿verdad? Como que no va de la mano. Y eso lo hace el celo por lo de Dios. No va de la mano, pastor, no se combina. Eso lo hace el celo por lo de Dios. Porque si usted no tuviese celo por lo de Dios, pastor, y le aseguro que usted le da lo mismo. Hermano, usted le dice, ¿en cuánto cuesta esa ropa para el gym? Pero el celo por lo de Dios hace que nosotros nos contrictemos y ojo, ¿qué es lo que está pasando? En Primera de Reyes, en el capítulo 19, vemos algo clave en cuanto a eso. Y cómo el Señor ahí le enseña al profeta de cómo está el pueblo porque se olvidó de lo de Dios. Entonces Dios viene y levanta a uno, y al que levanta, muchos no quieren obedecerle ni hacerle caso porque es religioso. Pero esto no es tema de religión, esto es el tema del carácter. El que no tiene fundamento
en estos temas, pastora, se ofende. Claro, no, terrible. El que no tiene fundamento, pastor, en estos temas, tumba la transmisión, dícenos. El Eso. carácter de Cristo es para uno durar 2 meses grabando, para hablar solo del carácter de Cristo. Yo prediqué una serie de 4 o 5 domingos de 1 hora. Solamente el carácter de Cristo. Y cómo nosotros debemos de reflejarlo. Y el que refleje el carácter de Cristo y el que porte el carácter de Cristo, pastora, tiene celo por lo de Dios. Tiene celo por la obra de Dios. Tiene celo para que todo lo que es para Dios sea con excelencia. Amén, así debe ser. Así debe ser. Y es nuestra responsabilidad revisarnos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde y qué testimonio yo estoy dando. Porque no solamente nosotros nos podemos ver y como cristianos a lo mejor nos cubrimos la falta, pero el que está de fuera lo está viendo y dice, pero mire ese cristiano, qué raro. Mire esa la sierva lo que está vendiendo. Mira, pero mire ese cristiano, pero él habla una mentira, pero mira cómo él hace, pero él estaba allí ahorita. O sea, a veces nosotros no entendemos que hay una nube de testigos y que hay gente que está viendo cuál es el mensaje que le estamos dando. No obstante, pastora, hay gente, como decía un predicador en una actividad que estamos el sábado, que son cristianos en las iglesias. Hay gente que los familiares no lo ven como cristianos. Terrible. Hay gente que los familiares no lo ven como cristianos. ¿Por qué? Yo le decía a la iglesia, conforme a lo que predicaba el ministro el domingo, debemos de revisarnos por qué nuestra familia no viene a los pies de Cristo. ¿Qué estamos nosotros exhibiendo? El testimonio. Por lo de Dios. ¿Falta testimonio? ¿O es que no tenemos celo por lo de Dios y nos da lo mismo hacerlo como que no hacerlo? Y eso es vital, vital, vital para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Lo que ellos ven en nosotros. Pastor, pero entonces ahí, para ir cerrando ya el tema, porque el tema es amplio realmente, ahí cabe también resaltar que hay momentos donde confundimos el celo con apartarnos de la gente y volvernos más santos que todo el mundo. No, pues no somos querubines. Porque hay gente, y lo he visto, Que se creen que no serafines. se aparta. O sea, no me puedo juntar contigo porque yo tengo un celo por lo de Dios, yo soy espiritual, yo soy fulano de tal y yo no me puedo juntar contigo. Entonces, ahí también se daña el testimonio, porque la gente dice, pero mira ¿dónde está el amor? Yo conozco una persona que en las actividades de su familia, 24, la cena familiar, por decir, él no comparte. Él cena y se va. Porque ellos bailan, ellos beben y ya. Yo soy muy santo para esto. Hay tiempo para todo. Yo tuve una mala experiencia, por decir, ya para ir concluyendo, con actividades de mi madre, que yo no iba a cumpleaños de mi mamá. Porque para mí yo decía que era más importante yo predicar. Qué bien. Y mi familia se empezó a apartar de mí. Pero cuando yo empecé a buscar un fundamento, Cristo me enseña que mi primer ministerio es mi familia. Amén. Y hoy día, si yo tengo que cerrar la iglesia para irme para el cumpleaños de mi mamá, pues buscamos un ministro que predique, una persona de la iglesia, y yo voy y comparto con mi mamá. Claro que sí. Así debe ser. Es lo correcto. Es el diseño, es el modelo. Pero cuando uno no está en ese diseño, uno piensa que está mal. Y ahí es donde viene, pastor, donde hay 2 vertientes aquí. Hay 3 vertientes. Una es el celo correcto. O sea, la importancia, el respeto, la reverencia que tú le tengas a los de Dios. La otra es cuando tú te agarras, no le tienes el celo, no te importa nada. Y como es para Dios, porque hay gente que viene a la iglesia en tubi porque es para Dios. Es para Dios. Es para la iglesia que yo voy en un tubi. No lo dije yo, lo dijo usted, que se sepa. Claro, es a la iglesia que yo voy en un tubi. O la peor ropa, no, porque para la iglesia yo me puse esto, porque era para acá que yo venía, pero a un cumpleaños, al trabajo se ponen lo mejor, porque Dios no es lo más importante en su vida. ¿Verdad? Esa es otra. Pero también cuando yo creo que soy la más espiritual y como yo tengo celo por lo de Dios, yo me aparto del mundo porque yo necesito estar sola, porque yo camino en el aire. Y todo el mundo ya es todas las mujeres son Dalila. Y todos los hombres son demonios, ¿verdad que sí? Sí. Hay 3 vertientes. Entonces, ¿cómo nosotros, para concluir su conclusión, pastor, por favor, cómo nosotros podemos identificar cuáles puntos necesitamos saber para poder caminar en el celo correcto de Dios? Lo primero, pastor, es que debemos de aprender a tener balance. Amén, balance. Un balance, Anoten ahí, balance. Sí, porque
sin un balance, los extremos son peligrosos. Amén a eso. Los que son muy santos y no comparten se van a los extremos. Sí. Los que lo cogen muy relax son muy extremos. Y hacen de todo también. Y hacen exacto. exactamente. Pero cuando hay un balance en lo de Dios, que tú dices, wow, hay una actividad de la iglesia, pero yo tengo otra actividad. Déjame ver cómo yo rompo y calculo el tiempo y trato de estar, porque es el cumpleaños de mi hijo y yo tengo que estar con mi hijo. Claro que sí. Pero tengo algo pendiente, déjame ver cómo yo lo hago. Déjame yo buscarle la forma, porque el balance ayuda a que nosotros como cristianos no quedemos mal con nadie. Amén. Porque el celo de Dios implica también, como punto número 2, aprender a distinguir los tiempos. Distinguir los tiempos. Los tiempos, ¿cómo así? Claro. La Biblia enseña que hay tiempo para todo. Entonces, si yo tengo un celo de Dios por X tema, por X punto, por X problemática que está pasando, hay tiempo para yo poder hablarlo. Y hay lugares para yo poder hablarlo. No vamos a tomar un micrófono para empezar a acabar cada vez que tengamos oportunidades, no. Amén. Donde de quien debemos de hablar es de Cristo. Amén. Donde de quien debemos de expresar es a Cristo y mostrar como número 3 el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Y ahí nosotros vamos a entender si Dios está con nosotros y nosotros tenemos celo con lo de Dios. Gloria al Señor. Señor, esto está tremendo. Realmente es un tema muy de mucha controversia, pues a veces nosotros vamos sin darnos cuenta a los extremos, y eso es lo que queremos aclarar. Todos los extremos son malos, todos los extremos hacen daño. Ahora bien, no es que yo voy a ser tan santa que yo no pueda juntarme con la gente, pero tampoco yo voy a ser tan libertina a que yo vaya a lugares que yo sé que a Dios no le agradan y me junte con personas que me contaminen y haga cosas que yo sé que por la palabra están mal. Gloria al Señor. Pastor Pedro, por favor, dé la conclusión para despedirnos. Sí, quiero que sepas en estos minutos, estos 30 minutos que nos quedan, segundos que nos quedan, segundo, que Cristo es el balance en tu vida. Amén. Cristo lo llena todo. Cualquier vacío que hay en ti, cualquier cosa que tú crees que necesitas, Cristo está dispuesto a hacerlo. Porque Él ve que tú tienes celo por lo de Él. Entonces, como decimos allá en el barrio, cuando tú te pones para Dios, Dios se pone para ti. Gloria al Señor, aleluya. Dios mío, señores, es importante, es muy importante hoy. Yo quiero invitarle, yo a usted quiero invitarle públicamente a que usted se analice. Vamos a analizarnos todos en este momento para saber qué tanto de Dios tenemos. La conducta, la manera de expresarnos de los demás, la forma de hablar, la forma de ir, de venir, la forma de manejarnos, ¿está siendo realmente dirigido por el celo por lo de Dios o por el celo y la rebeldía que hay en mi corazón por mí misma, que viene del ego y de un corazón herido? Analícelo ahí. Mire qué sencillo, yo se lo dejé. Recuerde que ese es su programa Vasos de Honra y que es su decisión, solo su decisión. Nadie más lo va a hacer por usted. Mantenerse firme en la verdad. Dios le bendiga. Pastor, gracias. Dios bendiga y muchas gracias por sintonía.